Más vean qué hermosura de animal. No. Son preciosos. Oh, espérate, ya sé qué es lo que vas a decir. Este es un perrito que viene aquí a la sección. Ya saben que es mi sección favorita del mundo mundial y como todos los lunes está con nosotros Darwin Angulo y Julio Escalante y vamos a estar platicando de lo importante que es pues, los primeros auxilios para nuestros perros, porque estamos acostumbrados a ver que resucitan a las personas, todo, pero ¿qué onda con nuestros perros? Igual sienten, igual se ahogan, igual se enferman. Entonces vamos a hablar de tipos de emergencias. Efectivamente. Hola Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Hola Julio. Darwin. Es Julio. Es que a mí me gusta más Jesús y lo ubicaré de Jesús. ¿Te cambiamos el nombre por Jesús? No Jesús, es cierto, perdón. entonces, a ver, platícanos. No, este es muy importante, justo como dice Charlie, porque tanto en casa como fuera de ella siempre van a haber ocasiones, situaciones en las que necesitamos saber qué hacer. Y creo que tienes mucha información. ¿Por qué no empiezas y nos platicas qué debemos Así es. hacer? Hablar de primeros auxilios o hablar de emergencias es un tema demasiado largo, entonces vamos a irlo manejando. Ajá. Lo primero es, ¿qué es una emergencia? ¿Cuándo tengo que definir que mi perrito está en una emergencia? Y es cualquier situación que puede implicar el riesgo para su vida de manera inmediata. Ok. No estamos hablando de una enfermedad que tiene tiempo de ir al veterinario, que lo curen, a que lo atiendan, no. Sí. Estamos hablando de cualquier situación, la que sea, que ponga en riesgo su vida de manera inmediata o su integridad. Ajá. ¿Ejemplos? Por ejemplo, el típico perrito que brinca en dos patitas y pega un grito y no puede mover las patitas de atrás. Que eso normalmente está relacionado con algún problema de una hernia de disco, por ejemplo. Esa es una emergencia, esa es una emergencia de primeros auxilios. Hay que ir al hospital o hay que acudir al veterinario lo más rápido posible. Ese es un ejemplo, una hemorragia, que es otro ejemplo. Oye, pero tendremos una que saber intoxicación. cómo cargar al perrito una vez que eso le sucedió, ¿no? Porque Eso es- si no lo podemos lastimar más. Exactamente. El siguiente punto que es muy importante es cuándo realmente puedo atender a mi perrito o al perrito que está pasando una emergencia. Hay que recordar que estos chaparros, si están en una situación complicada, por ejemplo, que tengan mucho dolor, tiene una herida, yo quiero parar la hemorragia de esa herida, lo primero que va a hacer es morderme. Claro. Entonces, no hay que convertir una emergencia en dos. Hay pacientes o hay perritos en los que sí puedo realmente elaborar maniobras de emergencias, de primeros auxilios. Hay perritos en los que no puedo y entonces prefiero esperar a que llegue el médico veterinario y lo haga correctamente. Ajá. Eso también lo veremos un poquito más adelante. No porque sea su dueño el perro te va a respetar, porque está ante una situación de está estrés. dolorido, Está en y una situación con de dolor. estrés, de adrenalina y Así es. demás, y no va a desconocer a cualquiera. De hecho, la mayoría de las veces nos pueden atacar. Muy importante también como que conocer a nuestros perros y observarlos, ¿no? Claro, Yo me por acuerdo supuesto. hace mucho tiempo yo tenía unos perros Alaska Malamut y de pronto uno de los perros estaba todo arqueado. Y yo no sabía por qué y me lo llevaba yo al parque a correr y corría con todo eso y me lo habían envenenado. Y duró Exactamente. varios días así. Entonces, cuando veas una reacción diferente en tu perro, luego acudir al doctor. Exactamente, sí, siempre lo conveniente es cualquier cosa diferente, pues ir al médico que lo cheque, pero hay que aprender a identificar lo que es una emergencia. En lo personal, eso es algo que hago yo en la práctica o que les recomiendo a mis clientes, no es algo que venga precisamente en la literatura. Yo las clasifico en 6 grupos, las emergencias. La primera que se llaman emergencias neurológicas. Un perrito, por ejemplo, que convulsiona, ya está en una emergencia y requiere primeros auxilios. Un perrito que tiene un cambio de comportamiento y que, por ejemplo, está mareado, que se llama táxico, está mareado, o está con una caminata diferente, errática, Sí, es sí. un paciente que requiere primeros auxilios. Un paciente que presenta dolor y no puede mover sus patitas o presenta un dolor muy fuerte en la columna, es una emergencia, hay que ir rápido al médico. Si yo observo lo que decías, si yo veo que, por ejemplo, una pupila está dilatada y la otra pupila está contraída, está raro, eso es una La emergencia. nariz seca también tiene que ver algo. No siempre es una emergencia. Pero a veces sí está Oye, bien. ¿y Pero a veces está relacionado con sofocamiento? fiebre o Sí, hablando de neurológicas, esa sería la primera. Otro grupo sería las respiratorias, que es muy común. Un perrito, por ejemplo, que se intoxica con algo, entonces pueden cerrar las vías respiratorias, o se tragó una pelota y no puede respirar, que pasa mucho, un hueso atorado en la garganta, que también pasa muchísimo. Son emergencias respiratorias. Los típicos chatos, que en alguna ocasión hablábamos de ellos, los perros brachiocefálicos, Sí. a veces sufren parálisis laringeas o no pueden respirar. ¿Y qué puedes hacer ahí? Bueno, ahí tenemos que liberar la vía respiratoria. Eso lo vamos a ver, creo que en otro programa. Sí, me parece, yo creo vamos que a ir viendo hoy vamos a ver las emergencias y En la los semana que grupos. entra, cómo ejecutar, cómo ejecutar ayudar. ante cada una. Oye, Julio, Exactamente. ¿cuáles son la más común? O sea, la emergencia que es la típica.
Yo creo que son muchas. Las más comunes son las respiratorias, ¿no? Yo creo que son las más aparatosas. Ahogamientos, todo Exactamente. eso. Pero entonces vamos asfixias. neuronales, luego respiratorias. Neurológica, respiratorias. Luego la digestiva también es muy común. Debe de ser, El porque hay típico perros que perro- se comen todo. Exactamente, el típico perrito que esté evacuando con sangre o que vomita sangre es una emergencia y requiere primeros auxilios. Sí. O bien, por ejemplo, en las razas gigantes, que es una de las emergencias que más se habla y que más es aparatosa y que hay que acudir muy rápido, el vólvulo gástrico, la torsión gástrica, cuando se empiezan a inflar del abdomen, se les voltea el estómago, ¿ok? Y Eso es más, se da más en razas grandes, ¿verdad? exactamente, de caja torácica Pero así amplia. de la nada. De la nada, Te mueres, de repente te se empieza a mueren. inflar, tienes una hora para atender. No me digas. ¿Ok? Serían las digestivas. Las traumáticas es otro grupo que también es de los más comunes. Claro. ¿No? Cualquier paciente que se cae, se fractura, lo atropellaron, lo mordieron. Entonces, ese es otro grupo de emergencias también muy complejas, porque ahí puedes presentar problemas neurológicos, respiratorios, digestivos y de todo tipo. Pero bueno, el problema que sea, todos tienen síntomas, ¿no? Claro, Lo todos dices, tienen si el perrito está mareado y ves que camina, hay algo. Si lo ves con el cuerpo arqueado, hay algo que comió. O sea, todo tiene un síntoma. Por eso digo que es bien importante aprender a observar a nuestros perros o a Así nuestras es. mascotas. Ahora, comentabas tú también que hay diferentes tipos de emergencias que son consideradas, ¿cómo? Recuérdame, porque tienes una hora, decías tú, con este diferente tipo de emergencias tienes una hora para llegar inmediatamente con un veterinario. Hablando de los primeros auxilios, se está la famosa hora dorada. Esa hora define la mayoría de las veces el pronóstico, qué va a pasar con ese perrito. Si nosotros actuamos de manera correcta en la primera hora que el perrito requiere primeros auxilios, tiene mucho más posibilidades de salir adelante que si no actúo de manera correcta. ¿Ok? Si tengo un perrito que no puede respirar, si yo no lo hago respirar en esa hora, le trato de ayudar a respirar en esa hora en lo que llega el veterinario y llegamos al hospital, seguramente ese perrito no va a llegar. Entonces, esa hora dorada es importantísimo y es lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué tengo que hacer en la primera hora de acuerdo a la emergencia que se presenta? Oye, yo sé que no lo vamos a ver ahorita, pero ¿hay RCP Claro. para mascotas? Sí, por supuesto. Platicaba precisamente con Darwin el famoso ABC. Ah, claro. Sí, el ABC de las emergencias, que tiene que ver la A con aire, ¿no? Con air, la B de sangre y la C de sistema cardiovascular. Cuando tienes una emergencia tienes que aprender a identificar cuál es la prioridad. ¿Le está faltando aire? ¿Tiene una hemorragia? ¿O tiene un problema cardiovascular? Wow. Y entonces, de acuerdo a eso, es como yo tengo que actuar. Si tiene un problema cardiovascular y sé que no tengo latido cardíaco, entonces está en paro y necesito practicar maniobras de RCP. Pero algo que también platicaba con Darwin es que no es el mismo sistema de RCP para un Yorkie que para un Claro, gigante de los como un Pirineos. bebé A mí y un me pasó- adulto, ¿no? A mí me pasó con mi Por Ramón, le digo, supuesto. ya no tenemos que ir, pero te quiero contar porque también yo no sabía qué hacer y eso es importante. De pronto un día en el parque se desvaneció. Yo la llamaba y dije, está echando la flojera, vente, vámonos. Y cuando la cargué tenía la lengua blanca, las encías blancas y los ojos se le empezaron a cerrar. Pensé que se me estaba muriendo. Llegué rapidísimo a un veterinario a los 10 minutos, gracias a Dios había uno cerca, y le inyectaron adrenalina y la levantó en un minuto. Sí. Pero entonces hay algo, tiene algún problemita, ¿no? Exactamente, entonces eso es lo que hay que aprender a identificar. Cuando un perrito... Sí, la semana que entra traemos a distintos tamaños de perro, yo creo también Claro. para que nos enseñes Técnicas, realmente qué tenemos que técnicas de hacer en manejo, ciertos ¿no? casos, ¿no? Exactamente, así es. Pues muchas gracias, Julio. No, ¿de qué? Padrísimo. Gracias a ustedes. Es Gracias. bastante muy importante, gracias. 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 Julio. Gracias, Darwin. Gracias, querida. Querido Darwin. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.